Amén, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Am, Les voy a confesar que recién me doy cuenta de que cometí un error. La lectura bíblica no era esa, era otra. Pero no importa, es la lectura, es la palabra del Señor. Ok, am, creo que todos estamos muy emocionados por la noticia, ¿verdad? Que recibimos. Todos los niños vayan con las maestras. Se te queda uno por aquí, el mío. Ok, durante algún tiempo estuvimos estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, viéndola de una manera expositiva y cómo podíamos aplicar cada pasaje, cada enseñanza de esta carta a los Efesios a nuestra vida, ¿verdad? Al día de hoy. Y hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones con la intención de poder examinarnos a nosotros mismos y por medio de la carta del apóstol Juan a, a las 7 iglesias de Asia Menor, escritas en el libro del Apocalipsis. Vamos a estar hablando durante 7 semanas que en cada semana una iglesia diferente. Vamos a estar viendo la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si Dios nos permite, estaremos embarcándonos en una aventura de tal manera que vamos a podernos examinar a través de estas 7 cartas o 7 mini cartas a estas 7 iglesias, con el objetivo de poder examinarnos cada uno de nosotros, viéndolo desde el punto de vista de que no solamente que somos una iglesia, sino de que la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa literalmente asamblea o congregación de personas convocadas. Esta palabra, la palabra eclesia, se solía usar en la cultura griega para referirse a una reunión oficial de ciudadanos convocados para tratar asuntos públicos. Y los escritores del Nuevo Testamento agarraron esta palabra para traerla al contexto de la iglesia, ¿verdad? Reunida en Cristo, dándole un significado de comunidad de personas que han sido llamadas por Dios mediante el Evangelio, redimidas por la sangre de Cristo y unidas por el Espíritu Santo para adorar a Dios y crecer en fe, servirle mutuamente y proclamar el Evangelio al mundo. O sea, que la iglesia, viendo estos conceptos, la iglesia, como ya yo les he dicho en otras ocasiones, no es este edificio. La iglesia no es un edificio en el cual nos reunimos semana tras semana, sino de que la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted es la iglesia. Como exactamente nos dice 1 Corintios capítulo 12, verso 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Viéndolo desde este punto, con este pensamiento, mis intenciones como pastor de la iglesia no es solamente que reflexionemos en similitud a qué iglesia nos estamos pareciendo. Durante estas 7 semanas no es mi intención eso. Mi intención es que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos esta carta como enviada directamente a nosotros. Porque somos la iglesia. Estas iglesias, lo que vamos a estar haciéndonos es una autorradiografía. Nos vamos a como que hacer un rayo X, ¿ok? Como se dice en los hospitales, para podernos examinar a cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Y es interesante cómo comienza la palabra de Dios en Apocalipsis 2.1, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esa frase, cuando Juan está escribiendo aquí, dice, escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, hace mención a que esta carta fue enviada al pastor, a los pastores de esta iglesia.
Ese ángel del cual están hablando, ¿no? A veces pensamos como que es un ángel que estaba en la iglesia. No, 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 está escribiendo al pastor de la iglesia de Éfeso, a los pastores de la iglesia de Éfeso, que con corazones piadosos pastoreaban la grey de Dios. Y recordándoles que aunque han tenido buenas obras, se han olvidado de lo más importante, no sin antes dejarles saber que el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el cual es Jesucristo, el buen pastor, conoce las obras que estaban teniendo. O sea, el Señor conoce lo que estaba pasando en esa iglesia, pero les está diciendo, hey, yo los estoy sosteniendo a ustedes. Hermanos, el ministerio pastoral necesita sostenerse, no solamente que la iglesia sostenga al pastor, sino más que nada de que nosotros necesitamos que Dios nos sostenga a nosotros. Porque en el ministerio pastoral muchas veces hay mucha alegría, como tuvimos hace un momento. Una felicidad, como el día de ayer cuando dos hermanos deciden unirse en obediencia a Dios. Pero también hay mucho llanto, hay mucho sufrimiento, hay muchas lágrimas. Y es necesario que Dios nos sostenga. Y exactamente eso es lo que le está diciendo a Juan o el Señor a través del apóstol Juan a esos pastores. Hey, yo te estoy escribiendo esto, yo reconozco tu arduo trabajo. Yo estoy pendiente de ti. Y automáticamente comienza a elogiar a esta iglesia en Efesios, en Apocalipsis 2, de 2 al 3, que dice, yo conozco tus obras, ya esto es ya a la iglesia, okay, ya no a los pastores, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. El Señor aquí usa una frase que yo conozco tus obras. O sea, Dios te está diciendo, mira, no solamente yo los estoy mirando, sino que yo los conozco. Yo conozco tu corazón. Yo conozco lo que tú estás haciendo. Yo conozco con la paciencia con la que tú estás trabajando, pero también con el amor con el que lo estás haciendo. Y es interesante porque el saber te lleva a un conocimiento. Sin embargo, el conocer te lleva a una intimidad. Yo lo voy a repetir. El saber te lleva a un conocimiento. Sin embargo, el conocer te lleva a una intimidad. Tú puedes saber de alguien, mas no conocerlo. Ahora, cuando tú conoces a una persona, significa que tú has tenido una intimidad con esa persona, que tú has estrechado un lazo con esa persona, de manera de que, aunque otro te venga a hablar mal, tú dices, no, yo lo conozco. Yo lo conozco. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo nosotros debemos de conocer a Dios. Incluso dice que han tenido un arduo trabajo y paciencia. Aparentemente, esta iglesia, no todos los momentos eran muy favorables. Estaban embaucados en tantas cosas, en tantas tareas, en tantas actividades, pero aparentemente no todos los momentos estaban siendo muy favorables para ellos. Habían también luchas, habían dificultades. Pero ¿qué es lo que nos dice Efesios 2? Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Las cuales qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, la obra que surgen por medio de una fe son obras conforme a la voluntad de Dios. El problema con el ser humano es que siempre tenemos el concepto de pagar. Si yo no pago, yo no estoy bien. O sea, el ser humano necesita sentirse satisfecho en el momento que paga. No podemos entender de que recibir las cosas por gracia.
Por eso es que muchas veces tratamos de ganarnos la supuesta gracia o la supuesta salvación por obras de benevolencia. Hermano, la salvación es por gracia, no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, por más obras de benevolencia que tú hagas, por más cosas que tú hagas, y eso lo repito domingo tras domingo, porque necesito que se nos meta en el coco. Usted necesita entender esto. Hermano, no se trata de tus obras de benevolencia. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Jesucristo vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que Jesús hizo. Él vino para que solamente a través de Él tú puedas recibir la salvación, la vida eterna. No existe nada que tú puedas hacer. Es por gracia, es solamente recibirlo. Y sigue el texto diciendo que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es curioso porque me he encontrado con algunos hermanos que me dicen, pastor, pero esto de estos falsos maestros, falsos apóstoles, todo eso desde hace poco para acá, ¿verdad? Eso, no. Mira, eso es de tantos años, eso es tan viejo que incluso en el tiempo antes de Jesús habían falsos cristos. Habían falsos personas que se autoproclamaban el Mesías del Señor. Pero voy más atrás. Vamos a la Torá. Vamos a la ley. ¿Qué es lo que te dice Deuteronomio 18:20? Dice, el profeta que tuviese la presunción, escuchen esto, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué te está diciendo en Deuteronomio? Habían falsos maestros ya. Ya habían falsos profetas. O sea, eso no es nada nuevo en el día de hoy. Que hoy se ha aumentado, sí. Que hoy se han autoproclamado muchos, sí. Que hoy se han introducido incluso en la iglesia del Señor con falsas herejías, con falsas enseñanzas, sí. Pero hermano, esto no es nada nuevo. Y la iglesia de Éfeso estaba cumpliendo exactamente con lo que Dios había mandado. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea, ya en 1 Juan 4, el Señor está diciendo, muchos falsos profetas han salido al mundo. Ya muchos han salido. Ok, entonces no es nada nuevo, no es nada nuevo de que estos falsos profetas hayan estado proclamando la palabra de Dios. Y la iglesia de Éfeso estaba examinando y estaban probando a estos falsos apóstoles y los falsos maestros. Y el Señor los está elogiando por esto. Es un momento bello porque el Señor les está diciendo, estás haciendo lo que yo te estoy mandando. No te estás conformando o no estás dando oído a lo que otro está diciendo, sino que lo estás pasando por el filtro, por la palabra de Dios. Sin embargo, aquí cambia totalmente el tono de esta mini carta a la iglesia de Éfeso, en el versículo 4. Dios comienza a tratar de otra manera. Ya los elogió. Ok, estás haciendo muy bien. Estás examinando, estás teniendo harto trabajo, estás teniendo muchas actividades. Sin embargo, ahora en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Cuál es este primer amor del cual Juan está hablando? Jesús.
Juan no está hablando de ese primer amor lindo, platónico, hermoso de tu novia, de la juventud, o de ese bello galán que ya se convirtió en un galón cuando eran joven. Juan no está hablando de ese primer amor. Hay muchos galones por ahí, parece. Juan está hablando de el versículo o del mandamiento más importante que todo cristiano tiene que recordar día a día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra clave, amarás. Juan les está diciendo, estás haciendo muy bien, está genial lo que estás haciendo. Estás examinándolo, los estás probando, no te estás conformando, estás teniendo actividades, pero tengo contra ti algo. Y has perdido tu primer amor. Cuando nos olvidamos de ese amor, cuando nos olvidamos de ese mandamiento, todo lo que vamos a hacer es totalmente fuera de Dios. Totalmente. Cuando usted se olvida de amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, todo lo que vas a hacer va a estar fuera de Dios. Y fíjate lo importante que es amar, que Juan en su carta, en 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El saber que Dios es amor produce en nosotros un amor genuino. No es algo que se esfuerza. No es algo que el pastor te tiene que decir, mira, ama. No, tú vas a amar porque tú entiendes que Dios es amor. Y porque ya Dios te ha amado a ti, pues ahora tú vas a amar a tu hermano y tú vas a amar a todo el mundo. Porque tú lo entendiste. Es algo genuino que nace del corazón. ¿Y qué es lo que dice un poquito más adelante en el verso 19, en 1 Juan 4? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, mira, tú necesitas recibir el amor de Cristo. Tú necesitas recibir el amor del Señor porque no lo vas a amar a Él por tus fuerzas. Lo que sucedía en esta iglesia es que trabajaban mucho. Estaban teniendo un arduo trabajo y participación en las cosas de la iglesia, pero no lo sentían con esa pasión como hacía 35 años Pablo les había escrito la carta que acabamos de estudiar la semana pasada. O sea, Pablo le escribe la carta a los Efesios. Luego de 35 años, ellos se olvidaron de ese primer amor. Y algunos pueden decir, bueno, pero duraron 35 años. Eso es mucho tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace 35 años atrás? El tiempo pasa muy rápido. ¿Verdad? Hermano, no necesitamos pasar 35 años para olvidarnos de ese primer amor. Algunos consideran y piensan que ese primer amor pasa. Pero el Señor aquí le está diciendo a la iglesia, ese primer amor lo has olvidado. Lo has olvidado. Usted no necesita conocer a Cristo y que luego que pase un tiempo olvidarte de ese primer amor. Te está diciendo, regresa a ese primer amor. El amor se había enfriado y no todos, y noten algo interesante, el texto no dice has perdido, sino has dejado tu primer amor. Ellos no lo habían perdido. Ese primer amor estaba ahí. El problema está que ellos lo habían dejado. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El problema, mira,
Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, que amamos a la iglesia, que nos sentimos muy bien. Algunos me han dicho, pastor, yo amo a la iglesia hispana de Oak Cliff. Yo amo a mis hermanos. ¿Realmente tú amas a tu hermano? Porque dice que quien no ama a Dios no puede amar a su hermano. Quien no ama a su hermano no puede amar a Dios. Estás incumpliendo con el mandamiento de amar al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Aparentemente, esta iglesia, la luz pública, ellos estaban muy bien. Ellos estaban muy sonrientes. Ellos llegaban, tenían muchas actividades, era una iglesia que se estaba muy dinámica, tenían muchas actividades entre ellos, pero se olvidaron de Dios. Es posible amar tanto al ministerio que terminamos descuidando al Señor del ministerio. Y esto es muy grave. Escuchen esto. Es posible amar tanto a un ministerio que terminas olvidándote del Dios del ministerio. Tú puedes estar en muchos ministerios. Tú puedes estar en muchas actividades, pero olvidarte del Señor. ¿Qué es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 13:1? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Hermano, usted puede tener muchos dones. Usted puede servir mucho en la iglesia. Pero si tú no sientes amor, ¿de qué te sirve? ¿Qué estás haciendo? El fundamento de nuestra salvación es Cristo. Pero el fundamento de nuestra fe es el amor. Y eso nunca se nos puede olvidar. No hay nada más triste que llegar a una iglesia donde no se sienta amor. No hay nada más triste y decepcionante para una persona llegar a una iglesia y pasar por desapercibido. Entrar por una puerta y salir por otra. No hay nada más triste, no hay nada más que separa a una iglesia que el desamor entre sus hermanos. Las rutinas, el verme ahogado en tantas cosas, el verme preocupado por tantos afanes de la vida. Tengo que trabajar porque tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar. Me olvido de Dios. Mira lo que dice el doctor José Grau. Dice, la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos, tópicos, frases suplantan a Cristo mismo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. ¿Cómo es posible esto? A veces el enfriamiento es apenas perceptible. El proceso es lento. Mucho trabajo, falta de tiempo, pocas intenciones, poca oración, etcétera. Cuando ocurre en una pareja de novios o de matrimonio, desemboca una crisis. Tarde o temprano, exactamente lo mismo pasa con la iglesia de Cristo. Cuando usted se olvida del Señor, cuando usted se dedica más a ser maestro de escuela dominical, cuando usted se dedica más a ser ministro, a ser diácono, a cantar, a alabar, a recibir los hermanos en la puerta, cuando usted se dedica a cualquier otra cosa más que al Señor, usted está mal. Nadie puede dar lo que no tiene. En el día de ayer celebrábamos la unión de dos hermanos. Y yo le pido a Dios de que con ese mismo amor y con ese mismo deseo con el que vinieron delante del Señor para casarse, que eso permanezca por el resto de sus vidas. Y lo mismo le pido para su iglesia, que cada uno de ustedes que son la iglesia de Cristo, ese mismo amor, ese mismo deseo ferviente por conocer la palabra de Dios, cuando usted conoce a Cristo, que eso permanezca. Pero si usted ya ha perdido su primer amor, mi deseo es y mi oración es que usted regrese a ese primer amor.
El profesor Masekovsky dijo en una ocasión, el verdadero cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo ardiente amor a Cristo. Esa actitud revela hacia Él, reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debía de ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Cuando usted no tiene esa pasión por alabar a Dios, cuando usted se para en el medio de la alabanza, de la adoración a Dios y simplemente lee la letra, usted no la está sintiendo. Usted no está alabando a Dios. Y más adelante voy a preparar un tema, una predicación, que el Señor hace tiempo me está tocando con eso, me está llamando a eso, para hablar de alabanza y adoración. ¿Qué cosa es alabar a Dios? Pero hermano, la iglesia, Jesús no te está diciendo, te falta un poco de amor. Jesús le está diciendo, todo lo que hace pierde valor porque el amor desapareció. Desapareció tu amor, desapareció ese amor por Cristo. Y permítame hacerle una serie de preguntas en esta mañana de autoevaluación. Nos felicitaría, si Cristo entrara, nos felicitaría por nuestro arduo trabajo, por ver todas las actividades que tenemos en la iglesia. O te dijera, estás haciendo muy bien, pero estás perdiendo tu primer amor. Tienes muchos ministerios, hombres, mujeres, niños, pero yo no estoy ahí. Tengo algo contra ustedes. A veces pudiéramos pensar, bueno, eso pasaba en la iglesia de Éfeso. Pero no pasa en la iglesia hispana de Oak Cliff. La iglesia hispana de Oak Cliff es una iglesia nueva, es una iglesia que está alegre, es una iglesia que se está renovando. Mira, también pasa aquí. También pasa. Hay personas que no faltan a ningún culto, hay personas que sirven, hay personas que llegan temprano, hay personas que siempre limpian, personas que cocinan, que organizan, están ayudando en todo y a todos, pero hace mucho tiempo que han dejado de llorar delante de la presencia de Dios. Y fíjate muy bien, yo no les estoy diciendo de que han dejado de venir a la iglesia, han dejado de llorar delante de la presencia de Dios. Han dejado hace tiempo de leer la palabra de Dios con ese amor, con ese deseo de que Dios me hable. Hace tiempo que han dejado de hablar de Dios a aquellos que no lo conocen. Por eso yo les decía, vamos a autoexaminarnos, una radiografía. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y puede ser que lo has dejado de hacer porque has estado muy ocupado con muchas cosas. Pero el Señor te está diciendo en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Fíjate que aquí Dios no te está diciendo, sigue trabajando. No le está diciendo, dale, tú puedes, sigue para adelante, sino que le estás recordando y dice, por tanto, sé de dónde has caído. Y es que el problema con nosotros es que somos de muy mala memoria. El cristiano se olvida con facilidad. Olvida el día que Cristo te salvó. Olvida cuando llorabas leyendo la Biblia. Olvidas cuando no podías esperar para que llegara el domingo. Olvidas cuando hablabas de Cristo por todo el mundo. Olvidas cuando la oración era un placer, no una obligación. Olvidamos de todo eso. Ese era el primer amor.
Yo les pido en un momento que mires a tu pasado. Hermano, mira, esta no es una predicación más. De veras que no. Yo no quiero que esto lo echen en saco roto. Yo quiero que presten atención a la palabra de Dios. Porque esto es muy grave. Esto es cumplir con el mejor mandamiento que el Señor nos ha dejado, de amarlo a Él. Mira tu pasado. ¿Recuerdas cuando comenzaste a caminar con Cristo? ¿Tú recuerdas cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Recuerdas cuando cualquier alabanza te hacía llorar? ¿Tú recuerdas cuando pasabas horas orando, leyendo la palabra de Dios? Cuando tenías esa hambre, esa sed. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué eso se te quedó solamente en un recuerdo y ya no más en un estilo de vida? Juan te está diciendo, regresa a tu primer amor. Imaginemos un matrimonio y el esposo le dice a la esposa, ya no siento amor por ti. La solución no es esperar que vuelva a sentir, pero tampoco es echarlo todo a la borda. La solución es volver a ser. Cuando el matrimonio te dice, tu esposo o tu esposa te dice, ya no siento amor, no es tirarlo todo a la borda y decir, ya, entonces esto se acabó. No, es hacer nuevamente. Es volver a conversar, es volver a salir juntos, es volver a abrazarte, volverse a servir mutuamente. Es volver a sentir amor. El sentimiento muchas veces vuelve cuando la obediencia comienza. No creas que el sentir amor o ese primer amor es el final. Hoy el Señor nos está poniendo un espejo delante. Dios te está poniendo un espejo para que tú te mires a ti mismo. Y tú te puedes responder a la pregunta, ¿qué está pasando conmigo? ¿Dónde está ese primer amor mío? La pregunta no es qué pasó con Éfeso, sino qué está pasando conmigo. ¿Sigo sirviendo? Sí. Puede ser que puedo servir en todas las áreas de la iglesia. ¿Sigo viniendo a la iglesia? Sí. ¿Sigo enseñando? Sí. ¿Pero amo hoy a Cristo más que cualquier otra cosa? ¿O estoy amando lo que estoy haciendo? Mi pasión no puede ser el predicar la palabra de Dios. Mi pasión tiene que ser Cristo. Mi pasión no puede ser venir a la iglesia. Tiene que ser Cristo. Mi pasión no tiene que ser voy a servir, voy a hacer. Mi pasión tiene que ser Cristo. Y si hoy descubre que tu amor se ha enfriado, Cristo no te está rechazando. El Señor te está dando una nueva oportunidad. El Señor te está diciendo, ven, ven nuevamente. Él te llama, Él te recuerda, Él arrepiéntate, vuelve a tu primer amor. Yo estoy aquí todavía para ti. Porque el mismo Señor que confrontó a la iglesia en Éfeso es el mismo Señor que te está diciendo hoy, me has olvidado. Yo entiendo que estás lleno de actividades, pero te has olvidado de mí. El mensaje para hoy es simple y sencillo. Si tú has olvidado tu primer amor, si tú te has olvidado de Cristo, regresa a tu primer amor. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de haberte alejado de Dios. Pero si aún no lo conoces como tu Señor y como tu Salvador, el Señor te está diciendo, ven a mí, porque el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Que Dios les bendiga.